Les saludo en el amor del Señor, mi nombre es David Hardy y les deseo muchas bendiciones a todos los que están viendo este video, que puedan compartirlo, así poder llegar a muchos lugares. Hoy vamos a ver una palabra que se titula Adoración en medio del sufrimiento. Y vamos a ir a la palabra que se encuentra en Hechos 16:22. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Y dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y lo golpearan con varas de madera. Lo golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún en esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Dios bendiga esta hermosa palabra. Aquí podemos ver a dos hombres que yo creo que ya todos conocemos, y si aún no los conocemos, tenemos a dos hombres, Pablo y Silas, que ellos fueron, como decía la palabra, fueron arrestados, lo golpearon y lo encarcelaron por predicar el evangelio. Entonces ellos estaban predicando ahí en ese momento, y dice la palabra del Señor que hubo una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios le ordenaron a quitarles la ropa, a golpearlos con vara, con madera, y además a encarcelarlos, tan solo porque ellos estaban predicando el evangelio. Entonces estos hombres estaban hablando y trabajando para el reino. Imagínense que estaban ahí trabajando para Dios en ese momento. Y de un momento a otro su situación cambió, pero por completo. Quizás muchos hemos vivido esta situación parecida. Quizás hemos estado bendecidos, quizás hemos estado buscando al Señor, quizás hemos visto cómo Él quizás nos ha usado, nos ha bendecido económicamente, quizás espiritualmente nos ha bendecido, y hemos estado ahí al pie del cañón trabajando para el Señor, y de un día para otro la situación cambia en nuestra vida. Y así mismo pasó con Pablo y Silas. Ellos estaban ahí en medio quizás de hablar de Dios, de la adoración, y cambió la situación de un rato para otro. Imagínense, lo golpearon, después lo llevaron preso. ¿Y qué pasa? Que muchas veces vienen esas pruebas a nuestra vida y en nosotros se vuelve algo, una nube negra, un problema. De repente nos vemos la salida, le echamos la culpa al Señor, le reclamamos: Señor, pero si mira yo hago esto, pero Señor, si mira yo te busco, mira yo trabajo, no sé, en la iglesia, yo predico, yo canto, yo soy líder de alabanza, líder de jóvenes, soy pastor, y sin fin de cosas que nos pueden pasar, y le reclamamos al Señor en esos momentos. ¿Y qué pasa? Que Pablo y Silas también cambió su situación, pero así como 360 completamente cambió su vida, y estaban de estar libres a estar encerrados en la cárcel. Y dice que ellos estaban ahí en la cárcel, pero la situación de ellos no era reclamarle al Señor. En ningún momento ellos reclamaron: pero ¿por qué, Señor, estamos aquí? ¿Por qué estamos pasando esto? Pero nosotros, como seres humanos, muchas veces tendemos a reclamarle al Señor, tendemos a
a decirle, Señor, tú me has dado promesas, tú me has dado cosas, tú me has prometido esto, me has prometido esto otro, y vemos la situación que estamos y no sabemos cómo el Señor va a cumplirla. Muchas veces no entendemos, nos cegamos, pero sabemos que Dios, su promesa es fiel. Y que dice su palabra que la promesa que Él te hace, Él la cumple. Que Él no es un Dios para mentir. Así que tenemos que confiar en el Señor, empezar a activar nuestra fe. Nuestra fe en todo momento, sobre todo en los malos momentos, porque en los buenos momentos es fácil activar nuestra fe, es fácil hablar del Señor, es fácil levantar nuestras manos y adorar. Pero en los momentos difíciles es donde nosotros debemos buscar del Señor, debemos tener esa fe que teníamos cuando estábamos bien. Y dice la palabra que Pablo y Silas, siendo hombres libres, pasaron a ser hombres encarcelados, encerrados. Y muchas veces nosotros también vivimos esa situación que empezamos a ser encerrados. La dificultad, el problema nos encierra. Y de repente no pasa a veces las cosas porque el enemigo quiso atacarte, ¿no? A veces Dios permite las cosas, Dios permite cada situación en tu vida que pasen. ¿Por qué? Porque Él tiene grandes cosas para tu vida, Él tiene grandes propósitos, de repente Él quiere moldearte, quiere formarte, quiere darte algo mejor para tu vida. Y dice que Pablo y Silas estaban en una situación de encierro. Imagínense, llegaron a un lugar donde habían hombres quizás malos. Estaba en la cárcel y todos los que están en la cárcel se supone que han cometido alguna condena, han cometido quizás algún delito y están pagando una condena. Pero Pablo y Silas no cumplieron, no estaban pagando nada, si ellos estaban haciendo nada malo, estaban hablando del Señor. Pero ¿qué pasó? Pablo y Silas dice que a medianoche, ellos estaban en la cárcel cantando, orando al Señor. Que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que estaba cambiando a su alrededor, su adoración no cambió. Su alabanza no cambió. Su oración no cambió. Todo lo contrario, no importa la dificultad que tenían, no importa que estaban encerrados, ellos tenían libertad para adorar al Señor y lo hicieron en ese momento. Entonces, nosotros también tenemos que hacer como Pablo y Silas, de que en los momentos difíciles no renegar contra Dios, sino que adorarle. Que nuestra adoración, que nuestra alabanza, que nuestra oración no cambie a pesar de la dificultad. Aunque todo alrededor esté cambiando, nuestra alabanza no tiene por qué cambiar. Si los demás cambian, no tiene por qué cambiar. Si el de al lado está cambiando quizás para mal o esto está cambiando para mal, yo no tengo por qué cambiar mi forma de ser con Dios. Porque todo lo que tenemos es gracias al Señor. Así que Pablo y Silas, como le decía, estaban ahí en la cárcel a medianoche, estaban orando y alabando al Señor. Y de verdad que yo leía esta palabra y decía, wow, qué tremendo lo que ellos estaban haciendo. Porque muchas veces a mí me ha pasado que han venido pruebas, una tras otra, tras otra, tras otra. Y hemos vivido un momento con mi familia, con mi esposa y familia en general, momentos difíciles y que de repente quizás como ser humano decae la fe. Pero el Señor me recordaba con esta palabra y podía ver como Pablo y Silas en medio de todo, en medio de todos los negros, la dificultad, ellos alababan al Señor. Amén. Por eso esta palabra dice adoración en medio del sufrimiento. A veces nos centramos en el sufrimiento y no en el que se puede llevar el sufrimiento. A veces nos centramos en la tormenta y no en el que puede calmar la tormenta. Entonces a veces nos centramos tanto en el problema, tanto en la dificultad, en lo negro que estamos viviendo, que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de todas sus promesas que hay en la palabra. Dice su palabra que estaba ahí, el salmista decía, alzaré mis ojos hacia los montes, y preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se preguntaba, quizás se sentía solo y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero su palabra le recordaba y venía a su mente y a su corazón y decía, mi socorro viene de parte de Jehová. Nunca tenemos que olvidarnos de las promesas del Señor que están en su palabra, que están escritas, hay un montón de promesas para nuestras vidas.
Y en esos momentos difíciles donde tenemos que activar esas promesas, recordarnos que el Señor me dijo, estará conmigo en donde quiera que yo vaya. Él me dijo que estará todos los días hasta el fin del mundo, y empezar a acordarnos de todas las promesas que el Señor nos ha hecho en su palabra o nos ha dicho en algún momento. Y tenemos que ser como Pablo y Silas, que en medio de la dificultad, en medio del problema, adorar al Señor, alabarle con todo. Y como dice, mire, vamos a leer en el versículo 26. Dice, y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. De verdad que es increíble este episodio que vivió Pablo y Silas, que ellos estando en medio de la nada, en medio quizás de la dificultad, adoraron al Señor, comenzaron a orar. Su adoración no cambió por lo que estaba cambiando a su alrededor, sino que ellos siguieron intactos en la presencia del Señor. Y dice que empezó un terremoto y todas las cadenas fueron rotas, se cayeron todas. Imagínense entonces, algo sucede cuando nosotros adoramos al Señor, cuando tú en medio de la dificultad, en medio del proceso, comienzas a adorar al Señor con la misma fuerza que lo hacías cuando estabas bien, cuando estabas quizás bendecido, cuando el Señor estaba quizás presente ahí. El Señor nunca te deja, no quiero decir que te está dejando o no, sino que a veces nos permite que nosotros quizás estemos en la soledad, estemos en momentos quizás de aflicción, viviéndolo o pasándolo solos. ¿Para qué? Para forjar nuestro carácter, para ver cuánto le amamos, para ver nuestra fidelidad al Señor. Porque es ahí cuando nosotros le demostramos la fidelidad al Señor, porque en los momentos buenos de verdad que podemos adorar, podemos cantar maravilloso, podemos levantar nuestras manos, darle gracias todos los días al Señor quizás. Pero en los momentos difíciles es donde se prueba al verdadero cristiano, al verdadero hijo de Dios, que es ahí donde debemos adorar. Y cuando adoramos en la dificultad, en los problemas, de verdad que empiezan a caer las cadenas, el enemigo retrocede, las pruebas empiezan a quedar atrás, el Señor empieza a ver tu fidelidad y el Señor empieza a obrar en ti, en tu vida, empieza a traer nuevas bendiciones, empieza a traer nuevas cosas. La gente a tu alrededor lo nota, porque podemos ver que Pablo y Silas estaban adorando en la cárcel y todos estaban escuchando. Todos estaban escuchando, el carcelero, los que estaban alrededor, los que estaban quizás presos más allá, porque ellos lo ganaron al final, y se escuchaba en toda la cárcel la adoración. Se escuchaba cómo ellos adoraban al Señor, y yo creo que se sorprendían diciendo, oye, estos locos están cantando aquí, están encerrados, están, no sé, les pegaron, los golpearon, mira cómo llegaron heridos, porque tenían heridas, llegaron heridos y aún así siguen alabando a su Dios. Entonces quizás decían, no, es tan loco esto, no sé. Pero es increíble que podemos marcar la diferencia. Es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia y ser distintos al resto. Que cuando vengan los problemas nosotros levantarnos y seguir adelante, seguir adorando al Señor, seguir hablando de sus maravillas, aunque nosotros no estemos viendo quizás nada, quizás no estamos bendecidos en este momento, pero tenemos que hablar de un Dios que bendice. Porque sabemos, como decía, que cuando el Señor hace una promesa, Él es fiel para cumplirla. Tenemos que esperarla a su tiempo. Muchas veces queremos las cosas al tiempo de nosotros, que sea ahora ya, o que la prueba salga ahora ya. Pero dice su palabra que todo es al tiempo del Señor, que Él sabe cuando Él hace las cosas. Nosotros solamente preocupémonos del reino de Dios y de su justicia, que después todas las cosas vendrán por añadidura. Así que como Pablo y Silas adoraban, nosotros también tenemos que adorar en ese momento, en lo difícil, en la prueba, en la dificultad. Vamos a leer Isaías 41:10. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Esta es una promesa del Señor que nos hace a nuestras vidas, que dice, yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Entonces te recalca, no te desanimes, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, yo soy el que te sustento, yo soy el que te sostengo, aunque estemos quizás solos, pero Él ahí está.
ahí está sosteniendo, ¿no? Está tomado de nuestra mano, porque Él es el Dios de la victoria. Dice, te sostendré con mis manos derecha victoriosa. Si Él es victorioso y Él nos sostiene, nosotros también vamos a obtener esa victoria. Pero tenemos que no tener miedo, no desalentarnos, acordarnos de que Él está con nosotros. Por eso le decía adelante que en los procesos difíciles es donde el Señor te moldea, es donde Él, como le decía, comprueba que si tú le amas o no le amas, porque podemos decir, no, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, y Señor, te amo. Pero en los momentos difíciles es donde se ve el verdadero amor que le tenemos a Jesús. Y como le decía, Pablo y Silas estaban adorando, volvamos al tema, Pablo y Silas estaban adorando, estaban ahí, y dice que se tembló toda la cárcel, tembló todo y las cadenas cayeron. Y este carcelero estaba preocupado porque dijo, todos los presos se arrancaron, todos se fueron y estaban a cargo mío. Entonces, ¿qué hizo el carcelero? Sacó su espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque si sabían que se arrancaron todos, la culpa iba a ser de él y a él lo iban a matar. Entonces, para no sufrir eso, él se iba a matar él mismo. Pero ¿qué dice Pablo? Le grita y dice, no te hagan nada porque estamos todos aquí. Estamos todos aquí. Entonces, el guardia, el carcelero le preguntó a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué le preguntó? ¿Por qué hizo esa pregunta en ese instante? Cuando vio que o escuchó que le dijeron, no te hagas daño, estamos todos aquí. Él le hizo esa pregunta y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque llegaron allá, el carcelero llegó ante Pablo y Silas, los vio ahí, se postró y le hizo esa pregunta. Porque en ellos, en Pablo y Silas, vio algo distinto. Algo que no estaba pasando en la cárcel. Algo que nunca había pasado en ese lugar. Que dos hombres adoraran al Señor con tanta fuerza a medianoche, que oraran al Señor estando en medio de la dificultad, estando con heridas, estando golpeados, porque el carcelero vio que golpearon a Pablo y Silas, porque fue a él que lo mandaron a encerrar a Pablo y Silas. Entonces, él vio todo el proceso que vivió Pablo y Silas antes de ser encarcelado y él los llevó a la cárcel y ahí también vio cómo ellos adoraban al Señor. Entonces Pablo y Silas en ese lugar marcaron una diferencia. Marcaron algo en los presos y sobre todo marcaron algo en este hombre. Que estando ahí el hombre se iba a matar y de repente escuchó la voz y quizás fue a ver para ver si era verdad. Y cuando vio que era verdad, vio que estaban todos ahí, pudo comprender que estos hombres eran realmente hijos de Dios. Y por eso les dijo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Para yo tener lo mismo que tienen ustedes. Porque vio cómo adoraban y él se contagió de eso y quiero también tener ese Dios que tienen ustedes. Que está ahí, que ustedes lo adoran sin importar nada. ¿Y qué dice? Que Pablo y Silas le dijeron, solamente confía y serás salvo tú y toda tu casa. Imagínense que es tremendo cuando nosotros adoramos al Señor, cuando adoramos en medio de la dificultad, porque entiendan que hay gente que está a tu alrededor, que está pendiente de ti, que está pendiente de lo que tú haces, que está pendiente, incluso hay gente que está pendiente a verte caer. Hay gente que está pendiente a que tú reniegues contra Dios, que estás viviendo un momento difícil y de repente te dice, oye, tú no eres cristiano, o tú no sigues a un Dios que hace esto, o tú no has predicado de un Dios que hace esto, o un Dios bueno, y de repente están pendientes a que tú caigas, a que tú reniegues contra Él, a que tu fe ya no sea la misma. Pero también hay gente que cuando tú haces lo correcto, comienzas a adorar en medio de la dificultad, hay gente que los ve, que dice, wow, ¿cómo estos en medio del problema, en medio de la dificultad están adorando al Señor? ¿Cómo es posible que hagan eso en medio de la dificultad? Siento que quizás están pasando muchos problemas, muchas trancas, no lo sé, no sé qué están viviendo ustedes en sus vidas, pero la gente que está a su alrededor lo nota, sus familiares, sus amigos, vecinos y todo lo que está a su alrededor
nota cuando ustedes están adorando al Señor en medio de la dificultad. Y es ahí donde el Señor se manifiesta. Es ahí donde quizás predicamos con nuestros actos. Muchas veces no es necesario poder hablar o predicar a otros, sino que muchas veces nuestros actos son los que predican. Nuestros actos son los que llevan a quizás a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a que conozcan del Señor. Es tu acto, tu forma de ser en la que predica muchas veces. Y no tenemos que quizás tener grandes palabras, grandes sabiduría o grandes cosas para predicar, sino que solamente con tus actos vas a predicar cómo es el Señor en ti, en tu vida, cómo Él trabaja en ti, cómo Él actúa en ti, que en medio de la dificultad Él está en ti, y eso tú lo demuestras con solamente actos, como lo hizo Pablo y Silas. Pablo y Silas en ningún momento le predicó al carcelero, en ningún momento le predicó a los de acá. Dice que ellos solamente estaban adorando, estaban alabando, estaban buscando del Señor. Y ahí su presencia descendió, y ahí su presencia se manifestó en ese lugar. Hubo un terremoto y todo fue distinto de ahí en adelante. Cayeron las cadenas de todos los presos. El carcelero pudo conocer al Señor. Dice que toda su familia conoció del Señor. Imagínense lo increíble que hace el Señor, que en medio de la dificultad sale algo hermoso. En medio de la dificultad, en medio del desierto, florece algo nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor hace como Él quiere. A veces no entendemos los procesos, no entendemos las pruebas, no entendemos el para qué de las cosas. Pero el Señor, en su infinito amor, en su infinita misericordia, tiene planes de bien. Dice su palabra que los pensamientos y los planes que tiene para con nosotros son de bien y no de mal. Así que si estamos viviendo algunos momentos malos, algunos momentos difíciles, puede entender o entienda usted que vienen cosas mejores. Dice su palabra que la bendición postrera será mayor que la primera. Que lo que viene después va a ser más grande de lo que tenías. Y podemos ver el caso de Job. Job tenía de todo, era rico, tenía tierra, tenía hija, hijos, tenía de todo. Pero el Señor de un día para otro cambió su situación, cambió todo. Y aún así, él viendo el alrededor de él que estaba cambiando, que estaba muriendo su familia, que estaba perdiendo sus tierras, que estaba perdiendo su dinero, él no dejó de adorar al Señor. Él no dejó de bendecir el nombre del Señor. Y él decía: Jehová quitó, Jehová dio, bendito sea el nombre del Señor. Hasta su misma esposa le decía: reniega contra Dios, reniega contra tu Dios. Y él decía: no voy a renegar contra Dios, porque Él es el dueño de todo. Si Él quiere me da, si Él quiere me quita. Y Job, en medio de la dificultad, en medio del desierto, adoraba al Señor. Y que dice que la bendición que después le llegó a Job fue el doble, el triple de mejor. Tuvo más tierra, los hijos y las hijas eran más hermosos, tuvo doble de ganado, tuvo todo, el doble, triple. El Señor le multiplicó todas las bendiciones que tenía antes, se las duplicó. Entonces tenemos que seguir confiando en el Señor en los momentos difíciles, en los momentos duros, porque el Señor de verdad que está ahí en medio de eso, en medio de ese proceso. Hace un tiempo nosotros vivimos un proceso junto a mi familia. Teníamos un auto pequeño y con ese vehículo nosotros nos movíamos para el médico, para la iglesia, para vacaciones, para todos lados. Salir acá a comprar a diferentes lugares era nuestro transporte. Y ¿qué pasa? Que yo en ese momento, un día domingo, iba al ensayo de coro, porque yo pertenecía al coro. Imagínense, iba al ensayo de coro, iba directo a ensayar, porque en la tarde teníamos culto y teníamos que adorar al Señor. Y yo iba camino a eso. Y en eso, en el camino, había petróleo en el piso derramado. Y yo pasé y el auto me patinó y me fui contra un poste de luz y choqué. Y el vehículo quedó todo destrozado. Todo destrozado. Al final la culpa había sido de una empresa que tenía que estar a cargo de cerrar la calle y no cerró. Y bueno, ahí estaba siempre la mano del Señor. Pero aún así nosotros empezamos a ver, perdimos el vehículo, cómo nos vamos a transportar ahora, qué hacemos en caso de emergencia, cómo vamos a la iglesia, cómo hacemos esto otro. Y de verdad que
El vehículo para nosotros era esencial para trasladarnos para todos lugares. Íbamos a dejar a nuestras hijas al colegio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ir en micro, en locomoción colectiva, y un sinfín de preguntas que se nos vinieron a la mente, que incluso estuvimos 3 meses sin vehículo, yendo a la iglesia con las niñas, en el coche, echábamos todo, íbamos a comprar al supermercado, veníamos de repente apenas, pero ahí el Señor nos probó la paciencia, ahí el Señor nos probó nuestra fe, y nosotros ahí en medio de esa dificultad seguimos yendo a la iglesia, como sea, como llegábamos a adorar al Señor, y yo seguía ahí en el altar entregando mi mejor adoración, mi mejor alabanza. Pero aunque no entendíamos el porqué de las cosas, nosotros nos preguntábamos muchas veces: ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué si yo justo iba para allá? Pero pudimos entender en el proceso, en el camino, que el Señor nos tenía algo mejor para nuestra vida. Y como le decían antes, la bendición postrera va a ser mayor que la primera. Y nosotros siempre teníamos anhelo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de cambiar el vehículo y tener algo más grande, porque la familia creció. Ya estaba mi esposa, teníamos 3 hijas, y ya se hacía muy pequeño ese vehículo, el coche atrás, sin maleta. Teníamos que echar todo, la guitarra, y íbamos apretadísimos en ese vehículo. Y siempre estaba en nuestro corazón algo más grande. Y ahora tenemos algo más grande solamente por la gloria del Señor, por ser fiel al Señor, por adorarle en medio de la dificultad, en medio del desierto, en medio de la nada. De verdad que no veíamos nada, y cada vez nos veíamos más achacados, más cansados, pero ahí el Señor manifestó su gloria. Por eso le digo que hay procesos que pasamos en nuestra vida, solamente el Señor nos hace vivir. ¿Para qué? Para demostrar su gloria, para demostrar que Él es Dios, para demostrar que Él es todopoderoso, que Él tiene el control de todas las cosas. Él podía hacer así, quizás, y darnos una camioneta, o quizás decir: ya, le abro las puertas para esto. No, tuvimos que pasar un proceso difícil y ver cómo nosotros actuábamos para nosotros ser bendecidos. Es lo mismo cuando uno tiene un hijo. Bueno, ¿quién le dice al hijo? Pórtate bien, sácate buenas notas. Si tú te sacas buenas notas, yo te voy a comprarte esto, te voy a regalar esto para tu cumpleaños, esto para Navidad. Y le hacemos promesas, pero mientras ellos se porten bien, mientras ellos hagan caso. ¿Y qué tiene que hacer el hijo? Portarse bien, hacer caso, ser obediente a su papá. Nosotros es lo mismo con el Señor. Tenemos que ser obedientes ahí, tenemos que ser fieles al Señor, amarle, no cansarnos de adorarle al Señor. Y el día de mañana, a su tiempo, va a venir la promesa, va a venir la bendición, va a venir en medio de la dificultad. Vas a ver cómo sale la luz del Señor y llega la bendición a tu vida. De verdad que es increíble esta palabra de Pablo y Silas, como en medio de la nada, en medio de todo, de la tormenta, de todo lo malo, el Señor se manifiesta ahí. Cuando le alabamos, cuando le glorificamos, cuando le exaltamos, cuando dejamos que Él sea Dios. Porque a veces, como le decía, no nos centramos en Dios, no nos centramos en el problema, en la dificultad, en lo que no tengo, en la escasez, quizás en el problema del trabajo, quizás en la escuela. Nos centramos en eso y nos olvidamos del Rey de Gloria, el dueño del mundo, el dueño de todo, que puede darnos todo en nuestra vida, siempre y cuando seamos fieles y no nos cansemos de adorarle a Él. En Juan 4, 23 y 24 dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que ser adoradores de verdad, no solamente en lo bueno, sino que también en lo malo. Adorar en todo tiempo al Señor. Es como cuando hacemos la promesa con nuestra esposa: te voy a estar contigo en la escasez, voy a estar en la abundancia, voy a estar en los buenos, en los malos momentos, vamos a estar hasta que la muerte nos separe. Es la misma relación que tenemos que tener con nuestro amado, que aunque estemos en la escasez, estemos en la abundancia, estemos en lo bueno, estemos en lo malo, hasta que Él venga, tenemos que adorarle, tenemos que buscarle y ser fiel al Señor. Amén.
Así que espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Espero que te haya ayudado quizás en estos momentos difíciles. A nosotros esta palabra nos ha ayudado un montón, nos ha servido a reflexionar en las cosas que hemos vivido, en las cosas que hemos pasado y ver cómo el Señor se manifiesta en cada una de las cosas. Hemos estado viviendo un proceso junto a mi familia y en cada cosa hemos aprendido algo. En cada situación hemos visto cómo la mano del Señor sale a la luz. Quizás no es algo quizás que, o como de repente uno lo espera, porque el Señor hace cosas como Él quiere. Entonces dejémonos muchas veces sorprender por el Señor. Nosotros como esposa siempre hablamos y digamos, oremos al Señor y digamos, Señor, sorpréndenos tú. Señor, este día, no sé, sorpréndenos tú. Y el Señor de verdad que nos sorprende. Hay días que realmente de la nada pasa algo y nos sorprende. De la nada que hay una bendición y nos sorprende. Entonces, empecemos a buscar al Señor de todo nuestro corazón en los buenos y malos momentos. Así que si ha sido de bendición esta palabra, compártela con tus amigos, con tus familiares. Dale like ahí, ayúdanos, de verdad que nos ayuda mucho a que les den like. Comenta ahí si estás viviendo alguna situación. Si necesitas oración también, coméntanos ahí. Dinos, necesito oración por esto, estoy viviendo esto otro. Para nosotros poder anotar, porque vamos a formar un cuaderno donde vamos a estar anotando todas las peticiones que ustedes nos dejen y que también nos puedan enviar a través de nuestras redes sociales, de este canal de YouTube, y nosotros poder orar por sus vidas, poder orar por ustedes. Así que comenten ahí si algo necesitan, si necesitan alguna oración por algo, por algún familiar, por ustedes, están viviendo quizás algo malo, no lo sé. Pero espero que esta palabra te sirva, te levante, te aliente y que el Señor te bendiga. Así que esperen pronto que vendrán más videos, más predicaciones y nos estamos viendo. Dios les bendiga.